Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Es un placer de nuevo estar con ustedes para compartir acerca de la palabra del Señor. Todos en la vida tenemos crisis, diferentes clases de crisis. Tenemos crisis personal, de salud, tenemos crisis de familia, tenemos crisis económica y tenemos crisis de iglesias también, especialmente en estos días. Muchas iglesias en verdad se han terminado, se han extinguido. Muchos pastores están luchando y aún muchos se estarán cuestionando si en verdad el Señor los ha llamado para ser pastores. Es en medio de esas crisis cuando la palabra del Señor viene para darnos luz, luz en medio de las tinieblas. Como dice su misma palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra del Señor viene para darnos fuerza, para darnos aliento. La palabra del Señor viene para levantarnos. San Pablo escribe y dice que muchas de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento sucedieron para enseñarnos a nosotros. Yo quisiera en este día compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor que es muy conocido para todos nosotros, pero que para mí ha tenido un significado especial y quisiera compartirlo con ustedes. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Voy a leer los versículos 1 al 14. Pero antes de leer este pasaje, yo quisiera darle un tema a esta meditación. Yo quisiera que usted se llevara esta meditación en su mente y que usted diga: yo no seré un montón de huesos secos. Yo no seré un montón de huesos secos. Voy a leer Ezequiel 37, del 1 al 14. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego el Señor: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles:
Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová, que hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Este es un pasaje, como digo, muy conocido. Para entenderlo un poquitito, es necesario ir a la historia, al pueblo de Israel. Todos conocemos la historia y por supuesto no la voy a contar, serían meses. Pero voy a mencionar, sí, los días más gloriosos del pueblo de Israel en la antigüedad. Fueron en los días de David, cuando este hombre, como dije en una ocasión pasada, con una unción del Señor sobre su vida, este hombre prácticamente exterminó a sus enemigos. Y los que vieron muy difícil la situación con David, prefirieron hacerse sus amigos. Así que prácticamente David trajo paz de las naciones vecinas que los habían estado azotando. Pero además David levantó un carisma tan grande en el pueblo. Su vida mística, su devoción, inspiró a la nación. La palabra de Dios dice que Dios estaba con David, lo bendecía en lo que hacía. Y David, además de traer paz a la nación, hizo los preparativos para un gran templo. Cuando David murió, Salomón, su hijo, heredó prácticamente todo esto. La prosperidad que había, la paz que había, el bienestar que había. Pero tuvo la gran oportunidad de construir el templo de Salomón, una de las maravillas del mundo en la antigüedad. No se había hecho cosa semejante, ni se hizo templo semejante como el de Salomón, lleno de oro, de piedras preciosas, de maderas especiales. En verdad, una arquitectura que el Señor mismo le dio a David y le dio a Salomón. Pero esos días hermosos de Salomón también terminaron. Salomón murió, el reino se dividió. Y entonces entre familias prácticamente, entre la misma nación, empezaron a pelearse. Se dividieron. Se aliaron ahora con otras naciones que Dios les había prohibido. Se olvidaron de los mandamientos de Dios. Se olvidaron del culto de Dios. Se olvidaron de todas las instrucciones que Dios les había enseñado. Dios les habló a ellos. Les envió profetas. Les envió maestros. Pero ellos no prestaron atención. Entonces Dios les dijo, si ustedes no vuelven a mis caminos, si ustedes no dejan su vida que están viviendo, yo los voy a castigar a ustedes. Yo voy a desatar sobre ustedes mi ira y me conocerán en mi ira. Aún así ellos no prestaron atención al Señor. Entonces Dios trajo del norte a los asirios. Los asirios tomaron cautivo al pueblo de Israel, llevándoselos con muerte, con masacre, con destrucción. Y en lugar de ellos trajeron otros pueblos a que vivieran lo que se conoció más tarde como la región de Samaria. Pero aún así Judá, el pueblo del sur, el reino del sur, no entendió lo que Dios estaba haciendo. Entonces Dios trajo a los babilonios. Dios trajo a Nabucodonosor. Algunos conocemos esa historia por el libro de Daniel. Pero cuando vinieron los babilonios, los caldeos, a destruir a Jerusalén, fue una masacre. Mataron hombres, mujeres, niños, animales. Voy a leerles una partecita
de lo que dice la palabra del Señor que hizo el ejército de Nabucodonosor. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 5, dice que el ejército de los caldeos siguió al rey Sedequías y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron a Babilonia y pronunciaron contra él sentencia. Esta fue la sentencia contra Sedequías. Degollaron a sus hijos en presencia suya. Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Es fácil leerlo, hermano, pero es impresionante. Un hombre que es el rey, lo toman preso, traen a sus hijos delante de él y en su presencia les están cortando el cuello. Pero no solamente eso, dice que le sacan sus ojos. Había sadismo, por supuesto. No lo mataron. Le sacaron los ojos y encadenado lo llevan a Babilonia como premio de las conquistas de Nabucodonosor. Allá estuvo prisionero por varios años. Pero no solamente hicieron eso. Mire lo que hicieron, dice el versículo 9, y aquellos ejércitos quemaron la casa de Jehová, es decir, el templo, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes las quemaron a fuego. Y todo el ejército de los caldeos derribó los muros de Jerusalén. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce de la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y se lo llevaron a Babilonia, toda la gloria que había hecho Salomón. Levantaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de la casa de Jehová, incensarios, cuencos de oro y los de plata, y todo lo llevó el capitán de la guardia a Jerusalén. Dice el versículo 21, y el rey de Babilonia los hirió y los mató. Así fue llevado cautivo Judá a la tierra de Babilonia. Ahora están este pueblo, más de 15,000 personas allá. Han perdido familias, han perdido seres queridos, han perdido casas, han perdido fincas, perdieron todo lo que tenían. Todo lo que significa que viene otro pueblo y los toma cautivos. Pero lo más triste para ellos todavía es el templo del Señor, la casa del Señor, donde estaban todas las promesas que el Señor les había hecho. Fue destruido, saqueado, convertido a la nada. Estos hombres entonces ahí, ahora cautivos en Babilonia, caen en una de las depresiones más tristes, más dolorosas. Y esta es la definición que ellos mismos se dan. Y lo vuelvo a leer, versículo 11. El Señor mostrándole la visión dice: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos, los hebreos, los judíos, los cautivos, dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos destruidos. Eso es como ellos se veían. Y Dios levanta un hombre, a Ezequías, y hace 4 cosas con Ezequías. Y este es el pasaje bíblico que hemos leído. En primer lugar, le muestra una visión en que lo lleva a un campo.
y ven miles y miles de huesos secos. Y como dice ahí la palabra, eran secos, secos. Es decir, como decimos vulgarmente, ni moscas se paraban ahí, porque ya no había nada. Sin duda que es una parte del desierto donde la arena misma ayuda a conservar los cuerpos. Tantos. Y el Señor le hace una pregunta a Ezequiel. Y le dice, ¿vivirán estos huesos? Estos huesos sin tuétano, sin sustancia, sin vigor, sin nada. ¿Podrán volver a vivir? Y Ezequiel le contesta de una manera tan sabia, un hombre que conoce a Dios. Y le dice, Señor, tú lo sabes. Si a cualquiera de nosotros, si a un biólogo, si a un científico, le muestran un hueso seco, sin sustancia, sin tuétano y sin nada, y le preguntan, ¿este hueso puede volver a tener vida? Él no pierde tiempo. No, eso es imposible. Pero el profeta le contestó al Señor con sabiduría, Señor, tú lo sabes. Qué gran respuesta. Entonces el Señor le da 3 profecías a Ezequiel acerca de estos huesos. Profecía número 1, versículo 4. Me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Escucha, hermano, son huesos secos. ¿Cómo pueden esos huesos secos oír? Esto es lo que dice. Así ha dicho Jehová el Señor. Aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y piel los cubrirá, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y cuando eso suceda, sabréis que yo soy Jehová. Amén. Dice Ezequiel, profeticé, estoy repitiendo, versículo 7. Como me fue mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba, y un temblor, y los huesos se juntaron, hueso con su hueso. Y miré, y aquí había tendones sobre ellos, carne cubrió, la piel los cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Tremendo, impresionante. Miles de huesos, calaveras, fémures, tantos huesos de un cuerpo humano. Y cuando empieza a hablar el profeta, dice que escucha como un crujir. Empiezan a moverse todos esos huesos. Y se encuentra hueso con su hueso. Se formaron los esqueletos, pero no hay carne hasta que hable el profeta. Y de pronto dice, empiezan a brotar tendones en esos huesos, y empieza a aparecer carne, y empieza a salir piel. Y esos huesos secos ya no son huesos secos, ahora son cuerpos, solamente que dice aquí el profeta, pero no había en ellos espíritu. Es decir, era un montón de muertos lo que había ahí. Entonces el Señor le da una segunda profecía. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu Santo, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía ya no es para los cuerpos. Esta profecía es para el Espíritu. Espíritu, vende de los 4 vientos, oriente, occidente, norte, sur,
sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado. Entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande. Tremenda palabra del Señor. Primero le habla a los huesos, toman cuerpo, pero son muertos. Y luego le habla al espíritu y le dice: espíritu, dale vida, sopla sobre estos cuerpos. Y eso me hace pensar que fue el Espíritu de Dios el que sopló la vida en Adán. Job dice: el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Y la Biblia enseña que por la palabra de Dios existe el mundo, la creación, todo fue hecho por la palabra y el soplo del Espíritu de Dios. Así que cuando este hombre le habla al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene en estos cuerpos y le da ahora nueva vida. Pero ¿para qué lo resucita el Señor? ¿Para qué le da vida a ese montón de muertos que ahora hay ahí? Entonces viene una tercera profecía que está en el versículo 12 del capítulo 37. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y cuando saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os daré descanso, y sabréis que yo, Jehová, hablé. Amén. Gracias a Dios. Mientras el pueblo está diciendo, como lo mencioné ya en el versículo 11, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Dios le da esta tremenda palabra y le dice: no, ustedes no han sido destruidos todavía. Ustedes son mi pueblo. Ustedes son mi pueblo. Yo voy a abrir vuestros sepulcros, es decir, vuestras prisiones, es decir, vuestra esclavitud. Yo los voy a sacar de Babilonia, los voy a traer de Asiria y los voy a volver a plantar en Israel. Y ustedes sabrán que yo hablé y ustedes me conocerán. Y mi Espíritu Santo estará en ustedes. Y cuando eso suceda, ustedes sabrán que yo soy el Señor y que ustedes son mi pueblo. Gracias a Dios. Quienes hemos leído un poco la historia de Israel, sin meternos en asuntos políticos, pero ahí están, ahí están. Han pasado 2600 años desde que esta profecía se dio. Han pasado por muchas situaciones, todos las conocemos, pero ahí están. Y hermano, esta es mi manera de pensarlo, y respétenme si estoy lastimando a alguien. Pero Israel es el reloj de Dios para la humanidad. No podemos entendernos, ni conocernos, ni saber la historia. ¿Hacia dónde nos dirigimos sin conocer la historia del pueblo de Israel? Porque Dios lo ha tenido, a mi entender, como una señal para las naciones. Tantos y tantos han tratado de destruirlos y casi los han exterminado.
Pero Dios se ha guardado un remanente para que nos hable a nosotros. Esa historia de Israel me enseña también a mí que por la gracia del Señor, yo soy pueblo del Señor. Por la gracia del Señor, esa palabra que el Señor le dio a Ezequiel también es para mí. Por eso yo le puse a este estudio este título: yo no seré un montón de huesos. Hubo un tiempo tal vez en que yo formaba parte de ese montón de huesos secos, de ese montón de huesos sin vida. Pero gracias a Dios, un día el Espíritu de Dios sopló en mi vida. Un día el Espíritu de Dios me dio vida. Un día el Espíritu de Dios me levantó. Y gracias a Dios el Espíritu de Dios abrió mi sepulcro, abrió mi sepultura, me dio vida y me tiene hasta ahora. Y gracias a Dios puedo decirlo por la palabra de Dios, mi vida está guardada en las manos del Señor Jesucristo. Yo le digo a usted, hermano, hermana, sus hijos no son un montón de huesos. Sus hijos podrán estar en crisis, podrán estar hundidos en el vicio, en la violencia, en las drogas, en el paganismo, en lo que sea. Pero sus hijos no son un montón de huesos. Sus hijos son los hijos del Señor, son la simiente que Dios nos ha dado. Nuestros hijos se levantarán por el Espíritu de Dios. Dios abrirá sus sepulcros, no importa qué clase de sepulcros. Su vida, hermano, hermana, no es un montón de huesos secos. No importa la circunstancia. Aquel pueblo en Babilonia dijo: somos huesos secos, nuestra esperanza se ha marchitado y somos destruidos. Tal vez usted haya perdido la esperanza, hermana, la esperanza en su salud. Tal vez usted, hermano, haya perdido sus negocios, su empresa, su puesto, su trabajo, lo que fuere. Pero escuche, hermano, usted sigue siendo el pueblo del Señor. Usted sigue siendo el hijo del Señor. Dios abrirá las sepulturas. Dios nos levantará. No importa las circunstancias. Hermano pastor, hermano líder, su iglesia no es un montón de huesos secos. Tal vez usted entra a su iglesia, solo ve bancas vacías. Y usted se pregunta: ¿dónde está, Señor? ¿Por qué nos está sucediendo esto? No tenemos respuesta para eso, pero sí tenemos la palabra del Señor. Mi pueblo es mi pueblo y yo soy su Dios. El Señor dijo: pondré mi espíritu en ellos, escribiré mis leyes en sus corazones y nunca más me acordaré de sus pecados. No importa la circunstancia, no importa por dónde haya pasado, no importa cómo se encuentre, hay una promesa del Señor. Yo abriré los sepulcros, yo abriré las sepulturas, yo los traeré de nuevo. Y cuando toda esta crisis haya pasado, lo digo por la autoridad de la palabra del Señor, hermano, usted verá la bendición del Señor en su iglesia. Usted verá vidas restauradas. Usted verá el avivamiento del Señor que viene a su iglesia. Porque la palabra del Señor no es vacía. El Espíritu de Dios lo hace. Yo quiero animarlo a usted, hermana, a usted, hermano, a usted, pastor, a usted, líder, donde quiera que se encuentre. Abra su corazón a la palabra del Señor. Abra su corazón al Espíritu del Señor. Y cuando usted se pregunta, como le preguntó el Señor a Ezequías, ¿pueden estos huesos volver a la vida? Responda con la palabra de Ezequías: Señor, tú lo sabes.
Señor, tú lo sabes. Y Señor, tu palabra es fiel y es verdadera. Y para tu espíritu no hay imposibles. Gracias a Dios que Dios es fiel. Yo quiero orar por usted, hermano. Que Dios le dé la vida, que Dios le dé la esperanza, que Dios le dé la fuerza, que Dios lo levante de esa crisis o de esa depresión o angustia en que se encuentre. Y como dijo el Señor, que traiga paz a su corazón. Valga la expresión, como decían los hebreos, shalom sea tu vida, porque el Señor ha hablado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, que tú eres bueno, Señor. Gracias que tú nos sacas, Señor, del pozo de la desesperación, del lago cenagoso. Gracias que tú nos levantas, Señor, para mostrar tu gloria y tu poder. Padre, yo oro por ese pastor, por esa pastora que está en depresión, que está en crisis, que siente que su iglesia se ha muerto. Pero Señor, sopla de tu espíritu, levántalo por tu gracia y por tu misericordia. Padre, yo oro por esa madre, por ese padre que siente que sus hijos se han perdido, que son huesos secos. Padre, sopla por tu Santo Espíritu, levanta a esos hijos, esas hijas, que tu Espíritu Santo les dé a ellos carnes, que les dé vida, que sientan la gloria tuya, para gloria tuya, Señor. Gracias que tú lo harás, porque tu palabra es fiel y verdadera. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.